Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 22. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo: ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo: cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: una banda de sabios, divididos entre 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo pude escapar yo para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 16 y el responsorio es: Señor, escucha nuestra súplica. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche,
Pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Señor, escucha nuestra súplica. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús les respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Estamos leyendo el libro de Job y seguiremos leyendo hoy y los siguientes 2 días que vienen. El libro de Job está categorizado entre los libros de la sabiduría y los comentaristas nos dicen de que muy probablemente este libro es una historia ficticia de un personaje ficticio en lo cual se escribió para tratar el tema que le ha robado el sueño, que ha dejado angustiado el ser del ser humano. Y el tema es el sufrimiento, y particularmente el sufrimiento del inocente, ¿no? De aquel que no la debe, de aquel que no tiene motivo ni causa para que sufra, pero igualmente recae sobre él sufrimiento, pérdidas, ya sean personales o de seres queridos cercanos. Y este es el tema de Job, acerca de este hombre llamado Job, que sufre pérdidas tanto de posesiones como en su familia, ¿no? Y cómo es que él responde ante esta tragedia, ante esta pérdida, tanto de posesiones como de su familia. El libro empieza con un diálogo en la corte celestial donde los ángeles del Señor están ante él y entre ellos se encuentra un tal Satanás. Ahora, este Satanás no es la imagen esta roja con cuernos, cola y un trinche, ¿no? Esta imagen que causa miedo para aquellos que se les infunde el miedo para que se arrepientan, ¿no? O a veces esta imagen para que la utilizamos con los niños para asustarlos, ¿no? No, esa imagen de Satanás, o sea, del demonio, del diablo, como le quieras llamar, es una creación europea mucho más después del tiempo de Cristo. Cuando el libro de Job habla de Satanás, habla de un ángel dentro de la corte celestial, y este ángel tiene una función muy particular. Su función, su responsabilidad es tentar, o sea, probar la fe de los fieles de Dios, de los hijos e hijas de Dios. En cierta manera es acusarlos para ver qué tan profunda es su fe en Dios. Si su fe es una fe, como dice la lectura de hoy, interesada, o si es una fe desinteresada, que no está puestas porque tengo salud, porque tengo seguridad económica de trabajo, porque simplemente me va bien las cosas, ¿no? Y en realidad cuando la fe no nos exige mucho, cuando todo está en orden, cuando tengo salud y paz y seguridad, pues todo mundo ama a Dios, todo mundo cree en Dios. Pero cuando la vida nos pone pruebas, nos pone tentaciones, cuando pasamos tribulaciones, cuando tenemos caídas, pérdidas,
bajas, ya sea en posesiones como de seres queridos, pues ahí es cuando nuestra fe está puesta a prueba y cuando verdaderamente resaltan quiénes son los verdaderos hijos e hijas de Dios, aquellos que verdaderamente tienen su fe plantada en Dios por encima de sus seguridades, de sus posesiones, aún de su salud misma, ¿no? Y este es el tema que este libro de Job nos trata, del sufrimiento de una persona inocente, Job, ¿no? Y en este diálogo que se lleva a cabo en la corte celestial, pues en cierta manera, este Satanás, que es el tentador, que es el que pone a prueba a los fieles de Dios, que es el que acusa, pues igualmente aquí está tentando al Señor cuando le dice lo siguiente, ¿no? Empieza la lectura. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta de él. Notemos que en este diálogo los ángeles del Señor visitan la tierra. Y esto es algo que constantemente vemos en el Antiguo Testamento, de que los ángeles, la palabra ángel significa mensajero, ¿no? Y que los ángeles pues van y vienen. Recordamos, por ejemplo, la escena de Jacob cuando tiene ese sueño, esa visión en un lugar donde tiene un encuentro con Dios, donde lucha con Dios. Y ahí Jacob recibe una visión de una escalera sobre la cual los ángeles del Señor bajan y suben, ¿no? Así que igualmente en el Nuevo Testamento, los ángeles, el arcángel Gabriel que visita a María, o el ángel también que visita a José en el sueño, según el Evangelio de Mateo, pues son los mensajeros del Señor que visitan la tierra y que como tal, pues traen noticias de Dios, o sea, revelación, y así también llevan mensajes, llevan noticias a Dios. Así que los ángeles son mensajeros que traen y llevan noticias. Y le pregunta el Señor a Satanás, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro que teme a Dios y se aparta del mal. Y ahora viene Satanás, que en cierta manera pone a prueba al mismo Dios cuando le dice, ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Y ahora viene en cierta manera el reto de Satanás, o sea, la tentación de Satanás al Señor mismo cuando le dice, pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. Así que Satanás le pone este reto al Señor para probar la fe de Job, a ver qué tan profunda es. Si le quitas todas sus seguridades y posesiones y aún la familia misma. Y ahora vienen las desgracias que caen sobre Job. Primero pierde sus posesiones, sus animales, son robados, después un rayo cae sobre ellos, los quema, los consume, después también caen otros a robarle los camellos y sus posesiones, y finalmente la última desgracia que cae sobre Job es de que la casa donde sus hijos se encuentran cenando, pues viene un viento, las paredes caen y los mata a todos, ¿no? Y estas son las desgracias que caen sobre él, y en el resto del libro pues irán llegando otras desgracias ya de salud, que también van a poner a Job a prueba, ¿no? Y entonces viene la respuesta de Job ante todas estas desgracias
Y la respuesta de Job pues nos parece muy idealista, como que no es una respuesta muy humana, ¿no? Y hasta cierto punto, cierta reacción friolenta, como que ausente de todo sentimiento personal y de padre, particularmente por la pérdida de sus hijos. Nos pone aquí la reacción de Job. Entonces Job se levantó, rasgó sus vestiduras. Es un acto simbólico de duelo cuando una persona pues pierde posesiones, pierde su seguridad, ya sea económica, ya sea su seguridad o su salud o su familia misma. Eso de rasgarse las vestiduras, raparse la cabeza y sentarse sobre ceniza son actos simbólicos de duelo, que es lo que Job aquí está haciendo. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Es una imagen de la reacción de Job muy fría. Está aquí ausente toda expresión humana de dolor, de duelo, tanto de sus hijos como de su seguridad económica y de sus posesiones, ¿no? Y aquí entra un tema que este libro, pues, solamente se puede decir que lo menciona indirectamente. Y el tema es el siguiente: el silencio de Job. Como también encontramos, por ejemplo, en la narración de Abraham, cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la alianza, ¿no? Y también tenemos este silencio de Abraham, que la narración de lo que Dios le pide simplemente no menciona de cómo Abraham simplemente no levanta voz, no reniega, no cuestiona a Dios, ¿no? Y esto es un tema que yo creo que debe tratarse porque es un tema muy humano, ¿no? Muy comúnmente, particularmente en la comunidad hispana, escuchamos lo siguiente cuando alguien sufre alguna calamidad y alguien con buenas intenciones le dice: no reniegues porque Dios te va a castigar, ¿no? Yo siempre que he escuchado esta reacción de gente que supuestamente quiere consolar al sufriente, le he escuchado y no sé, me hace reaccionar fuertemente porque digo: ¿sabrá ese que supuestamente con buenas intenciones quiere consolar al que está sufriendo? ¿Se dará cuenta lo dañoso y el insulto que le está dando a la persona que está sufriendo, ¿no? Porque tenemos esta idea de que si uno reniega o se queja de que Dios nos va a castigar, ¿no? Y yo creo que aquí se malentiende el sentido de renegar y también de ventilar, o sea, vaciar el alma del sufrimiento y del dolor que está sufriendo, porque esto es algo muy humano, de que uno se dé el permiso de poder ventilar el dolor y aún el coraje, ¿no? De que simplemente saque de dentro este dolor, este duelo, que si lo embotella, lo mata a la persona. Y decirle a una persona que no reniegue, que no ventie, que no grite o que no diga maldito el día que me vio nacer, ¿no? De que piense de que eso es maldecir a Dios, y eso no es maldecir a Dios, porque esto es algo que el personaje mismo de Job dice acerca de su existencia, cuando pierde toda su familia, sus posesiones, cuando su salud falla, ¿no? Y aunque los amigos que después vienen supuestamente a consolarlos, es como que lo escupen en la cara, aun con sus buenas intenciones de que lo están consolando, pero Job insiste: soy inocente, yo no merezco todo esto, ¿no? O sea, este es el problema fundamental que está tratando este libro, el porqué del sufrimiento de la persona inocente. Y es algo que en realidad no tiene respuesta. La respuesta se encuentra en la relación con Dios, en el caminar con Dios. Es a esto a lo que nos invita a últimas este libro, ¿no? De que solamente podemos encontrar una respuesta
que quizás no satisfaga mis preguntas, pero de que quizás nos ayude a confiar aún en medio de ese vacío que dejan nuestras pérdidas, particularmente de un ser querido, ¿no? Y de que a últimas nos confiemos de que el Dios que en amor nos crea, que en amor nos sostiene, que en la relación con Él, en el caminar humildemente bajo su divina providencia, de que ahí podamos encontrar quizás un poco de alivio, un poco de descanso de estas experiencias de sufrimiento que no encontramos por dónde agarrarlas, cómo entenderlas y cómo buscar consuelo en medio del dolor, ¿no? Así que el silencio, tanto el silencio de Abraham como el silencio de Job, es algo que se tiene que enfrentar. O sea, de que el renegar aún del sufrimiento no es un maldecir a Dios, es darse el permiso de poder ventilar, vaciar el dolor y la angustia de lo que uno está sufriendo. ¿Para qué? Para poder hacer espacio para la esperanza. Si queremos entender esto, simplemente tenemos que leer la mayoría de los salmos. Los salmos tienen un ritmo que si no lo entendemos, no podemos apreciar los salmos. La mayoría de los salmos empiezan renegando, empiezan cuestionando tanto a Dios como a la vida misma, empiezan aún maldiciendo. Y todo ese renegar, quejarse, lamentarse, ¿no? Es un tipo de ventear, es un tipo de vaciar el alma para poder hacer espacio para la esperanza, porque después de esa bajada en los salmos, cuando se reniega, cuando se duele, cuando uno ventea, cuando uno expresa, se da el permiso de expresar el dolor que está viviendo, o sea, es la parte baja. Y la mayoría de los salmos, hacia el final, siempre regresan a la esperanza, a la confianza. Así que el renegar no es maldecir a Dios y no es pecado. El lamentarse no es maldecir a Dios. Es darse el permiso de poder ventear, de poder gritarse quizás, de poder decir maldito el día en que nací, pero que a últimas ese darte el permiso de ventear, de sacar el dolor que llevas dentro para que no te envenene, para que no a últimas te lleve a la desgracia, puedas hacer espacio para la esperanza. Así que cuando mucha gente con buenas intenciones viene y le dice a otro que está sufriendo, no reniegues porque Dios te va a castigar, ¿no? Para mí, yo cuando escucho eso es como darle una bofetada a la persona que está sufriendo, ¿no? En vez de simplemente acompañarlos con la presencia en silencio. Yo creo que mucha gente a veces dice cosas muy tontas a gente que está sufriendo porque se sienten incómodos, porque no saben qué decir y dicen tonterías. Y muchas veces lo que con buenas intenciones dicen es como darle una bofetada a la persona que está sufriendo. Por ejemplo, esto lo vi muchas veces cuando estuve de capellán en el Hospital General en Los Ángeles, cuando una madre pierde a un hijo, ¿no? Y llegan las familias, los amigos y le dicen, mira, no llores, no reniegues, ya Dios tiene otro angelito en el cielo, ¿no? Y piensan que con esas palabras están consolando a la madre. ¿Qué mejor lugar para el hijo de esa madre que en los brazos de su madre, ¿no? ¿Tiene Dios necesidad de otro ángel en el cielo? No tiene necesidad, ¿no? Pero tanto los parientes como los amigos con buena voluntad le dicen, ya tiene Dios otro angelito en el cielo, ¿no? Y yo creo que lo dicen porque no saben qué decir. Porque se sienten incómodos ante el dolor de la otra persona. Y porque se sienten incómodos dicen tonterías. Y la madre que ha perdido a esa criatura, pues es como que le dieran una bofetada, ¿no? Cuando le dicen, ya tiene otro angelito Dios en el cielo, ¿no? Eso es parte de lo que veremos más adelante en este libro de Job, cuando los amigos de Job tratan de consolarlo y le tratan de
de hacerlo entender de que él está sufriendo porque algún pecado cometió, de que toda la desgracia que está pasando está en algo que él hizo, ¿no? Y no. Job defiende su inocencia. Job defiende su inocencia y dice, yo no he hecho nada para merecer tales desgracias, ¿no? Y así sus amigos, que con buenas intenciones quieren consolarlo, pues lo están abofeteando, lo están insultando con sus buenas intenciones. Pues ya mañana y el día después, el segundo día, el tercer día, el miércoles, seguiremos leyendo de este libro de Job sobre el sufrimiento del inocente. Y hay mucho que podemos seguir meditando y contemplando sobre este tema, que a últimas quizás no vamos a encontrar una respuesta concreta que responda a todas las diferentes experiencias del sufrimiento del inocente. Pero yo creo que sí nos puede acercar a poder abrir el corazón. En medio de la desgracia, en medio del sufrimiento, en medio de la oscuridad, y que ahí en medio de este peregrinar tan doloroso, podamos encontrar a Dios mismo, que viene para acompañarnos, que viene para decirnos, no estás solo, comprendo tu dolor. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Un Evangelio también muy interesante. Continuamos en el capítulo número 9. Hacia el final de este capítulo 9, Jesús ya planta cara para dirigirse a Jerusalén, donde dará comienzo su pasión, muerte y resurrección. Y aquí, justo ayer escuchamos el viernes pasado, escuchamos cómo Jesús les menciona por primera vez a lo que él tendrá que vivir, de que será rechazado, será acusado, será entregado a los romanos para ser crucificado y que al tercer día resucitará. Y los discípulos, en esta primera profecía de lo que Jesús ya ve venir, pues no saben qué pensar, se sienten incómodos, ¿no? Tan incómodos que en vez de lidiar con esa incomodez, el no entender el significado de las palabras de Jesús, de que cómo, si Pedro acaba de decir que este hombre es el Mesías de Dios, ¿cómo va a tener que morir y ser entregado por los líderes de nuestra comunidad, ¿no? y que morirá y que resucitará el tercer día? No saben qué hacer con estas palabras, están incómodos. Y en vez de quedarse con esa incomodez y de lidiar con esa experiencia de no entender, ¿y qué hacemos con esto? Empiezan a hablar entre ellos de quién es el más grande, quién es el más importante entre ellos. Y es aquí donde viene ahora este evangelio. Dice, dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Es impresionante que Jesús utiliza la imagen de una criatura. Los niños eran posesiones, eran propiedad de los padres, no eran personas. Los niños representan un grupo vulnerable, ¿no? Y Jesús utiliza la imagen de una criatura vulnerable para decir, el que reciba a X persona vulnerable me recibe a mí. Lo cual yo creo que lleva a un punto también muy interesante cuando a veces la fe nos reta a recibir a Jesús en personas que no podemos tragar, que nos caen mal, o personas que nos cuesta recibirlas. Y a últimas decimos, pues, no veo a la persona, sino que veo a Cristo en ellos, ¿no? Y por lo menos yo creo entender lo que decimos cuando expresamos estas palabras, ¿no? De que veo a Cristo en X persona, ¿no? Por una parte decimos, sí, es nuestra fe en Cristo lo que nos ayuda a acercarnos a X personas que nos cuesta difícil aceptarlas. Pero otro sentido de esa expresión es de que cubrimos la realidad de la persona que nos cae mal con la imagen perfecta de Cristo. Decimos, lo recibo como a Cristo.
Y entonces de recibirlo como a Cristo ya nos impide ver a la persona tal y como es. Yo creo que es más digno, más cristiano decir, te recibo a ti con todos tus defectos, con todas tus dificultades. Te recibo a ti que me cuesta tragarte, porque es así como Cristo me recibió a mí como su prójimo. Te recibo a ti porque al recibirte a ti, estoy honrando a Jesús, estoy honrando a mi Señor, ¿no? Digo esto para ser honestos y ser transparentes, ¿no? De que no tenemos que cubrir a la persona o pretender que no son quien son con la imagen perfecta y bella de Cristo. A últimas, Cristo nos lleva a recibir a aquellos, aun con aquellos que son más difíciles para nosotros, y de que los veamos verdaderamente como nuestros hermanos y hermanas, de que los hagamos nuestro prójimo como Cristo nos ha hecho a nosotros su prójimo a pesar de nosotros mismos. Después Jesús dice, entonces Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús le respondió, no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Una situación muy diferente. Los discípulos de Jesús parecen pretender de que solamente ellos tienen acceso a Jesús. Y para Jesús no. El acceso a Dios, el acceso a Él mismo, no lo determinan ellos, lo determina Dios, ¿no? Y a veces queremos apropiarnos tanto de Dios como de Jesús, pretendiendo que tenemos toda la verdad, y la verdad le pertenece a Dios. El acceso a Dios, el Espíritu de Dios, es Dios quien es el dueño y quien determina para dónde sopla, dónde se hace presente, y eso nosotros no lo determinamos. Lo cual es una gran tentación cuando le queremos quitar a Dios las manos y determinar nosotros mismos quién tiene acceso y quién no tiene acceso, quién es digno, quién no es digno, quiénes son los de adentro y quiénes son los de afuera. Y aquí a Jesús puso en cierta manera a sus discípulos en su lugar, dándoles saber de que la voluntad de Dios está muy encima de ellos mismos, ¿no? Y no podemos pretender que nosotros, los que nos identificamos como los discípulos, los apóstoles, los líderes dentro de la comunidad del reino, de que somos los únicos que poseemos la verdad, el Espíritu y la representación de Dios. Y esto no puede ser. Dios está por encima de todos nosotros y tenemos que dejar de que Dios sea Dios y no pretender que nosotros decidimos por Él. Sí que es una escena muy interesante que nos debe de cuestionar en cómo Dios se hace presente y cómo Dios llama a toda su creación, que no solamente los que son de los nuestros, no solamente de los que llevan el nombre de cristiano quizás, ¿no? De que el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios se manifiesta como Dios quiera y es nuestra responsabilidad palpar esa presencia, discernir la presencia de Dios, venga a nosotros como venga, y no simplemente como nosotros que debemos determinarla. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.